otro lado, fuerzas que buscan o procuran abrir la válvula es la presión del gas, la presión con la que es inyectado el gas y la presión de producción. Presión de producción, la presión de inyección del gas y estas son las que procuran abrir, presión de producción y la presión de inyección, y la fuerza que procura cerrar la válvula va a ser la presión del domo. No, para calcular la fuerza, como conocen, va a ser la fórmula o se utiliza la fórmula presión por área. Entonces, en el caso del domo, vamos a tener presión del domo por el área del bellow, que es el área donde se ejercita esa presión. Es igual a la presión de inyección, esta presión de inyección por el área donde se ejerce la presión. Área del bellow menos área de la válvula, área del puerto de la válvula, ¿no? Área del bellow menos el área del puerto de la válvula, porque esta presión no se ejerce directamente sobre el vástago, se ejerce sobre esta región que habíamos explicado que es como una especie de dona, ¿no? Más la presión de producción por el área del puerto de la válvula. Este equilibrio de fuerzas nos permite determinar cómo calculamos la presión de apertura de una válvula, despejando de esta ecuación la presión de inyección y reordenando los términos, considerando el coeficiente R, tenemos la presión de apertura de una válvula. R es una constante geométrica de la válvula que viene en los catálogos. Ya cuando tienen los catálogos con las características de una válvula y las dimensiones de una válvula, tienen este coeficiente R o esta constante geométrica. R es área del puerto de la válvula sobre el área del bellow. Presión de inyección para la apertura, PI open, ¿no? PIO, presión de inyección para la apertura, es igual a la presión del domo sobre 1 menos R más la presión de producción por R sobre 1 menos R. Lo que nos indica esta ecuación es que para abrir la válvula no solamente dependemos de la presión del domo, también dependemos de la presión de producción, porque estas presiones ejercen fuerzas para tratar de abrir la válvula. Como decíamos en la anterior clase, la presión de apertura depende no solo de la presión del domo, sino de esta presión de producción. Mientras mayor sea la presión de producción, la presión de apertura o la presión de inyección para la apertura va a ser menor, ¿no? Si este segundo término en la ecuación es mayor o tiene una mayor magnitud, la presión de apertura va a resultar un valor menor. La presión de inyección va a ser menor. Cuando la presión llegue a la presión de inyección para la apertura, la válvula comenzará a abrirse. Veamos ahora la presión para el cierre. ¿Cómo calculamos la presión de cierre? ¿Puede leer la diapositiva, por favor, Vargas? Está bien, hija. El eco. Si la válvula está completamente abierta, se debe realizar un nuevo balance de fuerzas. Se asume que la presión en el extremo del vástago de la válvula es igual a la presión de inyección. La presión de cierre viene de la presión del domo. Ahí se ve una ecuación. Bien, gracias. Bien, gracias. Para calcular la presión de apertura, partimos de una condición de cierre. Para calcular la presión de cierre, partimos de una condición abierta. En el caso del cálculo de la presión de apertura, hemos analizado o hemos empezado por una válvula cerrada, analizando la válvula cerrada, y hemos visto cómo se equilibran las fuerzas para poder abrir la válvula. Para calcular la presión de cierre, partimos de una condición abierta y hacemos los cálculos para ver cómo cerrar la válvula. Considerando una condición abierta, se tiene el flujo desde el espacio anular hacia la tubería a través de el puerto de la válvula, ¿no? ¿Y qué fuerzas procuran cerrar la válvula? ¿Qué fuerzas buscan cerrar la válvula? Principalmente, la que va a buscar cerrar la válvula es la fuerza que se ejerce desde el domo. Esta es la fuerza que busca cerrar la válvula desde una condición abierta.
Por eso nos dice la presión de cierre viene de la presión del domo. Y haciendo un balance de fuerzas, la presión del domo por el área del bellow es igual a la presión de inyección por el área del bellow. Solamente estamos equilibrando estas dos fuerzas. Presión del domo, la fuerza que ejerce el domo y la fuerza que va a ejercer esta presión de inyección. Ya no estamos tomando en cuenta la presión de producción, porque la presión de producción ya no ejerce ninguna fuerza hacia arriba, ¿no? Entonces las que están equilibradas en este caso, o las que se buscan equilibrar en la ecuación, es la del domo y la presión de inyección. La presión del domo por el área del bellow es igual a la presión de inyección por el área del bellow. Como ambas están multiplicadas por el área del bellow, se simplifican. Y la presión de inyección para el cierre, o en inglés close, PIC, la presión de inyección para el cierre, es igual a la presión del domo. Esta es la ecuación para poder calcular cuál es la presión de cierre de una válvula, ¿no? Es más sencilla que la presión de apertura. Presión del domo a la temperatura de la válvula en P6. PIC es la presión de inyección para el cierre a la temperatura a la profundidad de asentamiento de la válvula en P6. Presión de inyección para el cierre a la profundidad de asentamiento de la válvula en P6. ¿Cómo calculamos la presión del domo? Esta presión del domo se puede despejar de la ecuación de la presión de apertura. Esta es la ecuación para la presión del domo. Presión del domo igual a la presión de inyección para la apertura por 1 menos la constante geométrica más la presión de producción por la constante geométrica. Con esta ecuación calculamos la presión del domo. Vamos a resolver el siguiente ejemplo. Antes de resolverlo, vamos a hacer el resumen de las ecuaciones que habíamos mencionado. Para las válvulas IPO, Injection Pressure Operated, tenemos la ecuación para el load rate. Habíamos visto también qué definición tiene el spring rate, el load rate. Hemos visto la ecuación de la presión de apertura y la presión de cierre. Y la constante geométrica. ¿Qué definición tiene el spring rate y load rate? Butrón. ¿En qué? ¿Verdad? ¿Cómo se define spring rate y load rate? No me acuerdo, Inge, de verdad. ¿Ya? ¿Alguien que quiera participar? ¿Qué es el spring rate y qué es el load rate? ¿No era para reducir la velocidad, Inge? ¿Cómo? ¿No lo escuché bien? ¿No era para reducir la presión o velocidad, si no me equivoco? No, el load rate, recuerden, load tiene la traducción de fuerza. Load rate y el spring rate. Vamos a ver las definiciones, ¿no? Pero el spring rate era la cantidad de carga necesaria para poder comprimir el bellow 1 pulgada. Y el load rate era la cantidad de presión necesaria para comprimir el bellow 1 pulgada. El load rate nos decía cuánto incrementa la presión en el bellow si el vástago se mueve 1 pulgada. Esa definición tiene. Vamos a volver a ver la diapositiva. Solamente para recordar, el load rate nos dice qué cantidad de fuerza debería ejercer el vástago sobre el bellow para poder comprimirlo 1 pulgada. Y el spring rate, aquí está. Spring rate, viaje del vástago de la válvula que depende entonces del comportamiento del bellow expresado en carga axial que requerida para comprimir el bellow 1 pulgada. Ese es el spring rate. Spring rate expresado en libras sobre pulgada nos dice qué cantidad debe moverse, o en realidad qué cantidad de fuerza necesitamos ejercer a través del vástago para que el bellow se comprima 1 pulgada. Ese es el spring rate. ¿Qué fuerza debe ejercer el vástago para comprimir el bellow 1 pulgada? Expresado en libras por pulgada. Nuevamente, ¿cuánto de fuerza debería ejercer el vástago
para comprimir al bellow 1 pulgada. Ese es el spring rate. Y el load rate se relaciona con la presión, ¿no? El load rate nos indica, en su traducción tasa de carga, es el incremento de PSIs ejercido en el área del bellow por pulgada de movimiento del vástago, ¿no? Si el vástago se mueve 1 pulgada, ¿cuánto incrementará la presión en el bellow? Ese es el load rate, expresado en PSIs por pulgada, ¿no? El spring rate está expresado en libras por pulgada y el load rate está expresado en PSIs por pulgada. El spring rate nos dice cuál sería la fuerza que debe ejercer el vástago para comprimir el bellow 1 pulgada. Y el load rate nos indica que al comprimirse o al moverse el vástago 1 pulgada, ¿cuánto hará que incremente la presión en el bellow? Esos son los dos términos que habíamos definido, ¿no? Además de considerar las presiones de apertura y cierre. Bien, vamos por el siguiente ejercicio. Antes de empezar el ejercicio, voy a tomar la asistencia. No sé si falta alguien. Camacho, si me puede indicar, por favor. Sí, estaba controlando. Estoy viendo que falta Balboa. Si no me equivoco, Chura. No sé cuál de las dos ya está, no sé. Falta ella. Esta persona. Balboa, quizás. Voy a tomar la asistencia. Aguilera. Balboa. Aguilera. Firme, ingeniera. Aruquipa. Firme. Balboa. Por si acaso. Butrón. Firme, Inge. Macho. Firme, ingeniera. Alco. Firme. Choque Mantilla. Firme, Inge. Chorolque. Firme, Inge. Colque. Firme, Inge. Coyo. Firme, ingeniera. Escobar. Firme, Inge. González. Firme, Inge. Tierres. Firme, Inge. Guaypa. Firme, Inge. Áñez. Firme, Inge. López. Firme, Inge. Maidana. Firme, ingeniera. Reguerín. Firme, Inge. Ruiz. Firme, Inge. Soñagua. Firme, Inge. Vargas. Firme, Inge. Vega. Firme, Inge. Bien. Está faltando Balboa y Guaypa. Vamos a continuar con el ejemplo. Sí, En su parte tenemos total 23 estudiantes, ¿no? sí, correcto, 23. Ya. Ahorita estoy dando el parte al mayor. Inge, un favor le puedo pedir. Disculpe que le moleste tanto, ¿no? Yo sé que el primer parcial le pedí para poder recapitular todo eso y no hubo tanta participación, ¿no? Pero tal vez este parcial yo creo que va a haber más dudas que el anterior, porque por lo manera que se pasó virtual y todo eso, no sé si la última clase, aunque sea un periodo o un tiempo, sería posible que nos pueda recapitular lo más importante para el examen o para preguntar dudas o algo así para este parcial. Porque yo creo, bueno, o sea, yo pienso que va a ser un poquito más complicado, ¿no? Esta parte por lo que ha sido virtual, tal vez para algunos de mis compañeros. Entonces, poder repasar para el parcial, porque ya la siguiente semana ya es exámenes. La última clase podría ser, ¿no? Tal vez un tiempito darnos para poder resolver dudas. Por favor, Inge, le agradecería, por favor. Ya. Si tienen consultas para la última clase, les voy a pedir que preparen sus preguntas. Sí, esa clase sería. Respecto al examen, sí somos 23, tengo 2 con falta, perdón. Balboa y Guaypa.
Guay, pues sí, estoy Igual, pasando. hemos conectado, sí. Estamos 23. Deberíamos ser 24 si estuvieran todos. White está conectado, pero no nos respondió. Sí, estoy aquí. Es que están haciendo ruido y es molestoso. Ya. Ahora sí. Respecto al examen, la instrucción que nos han dado es que se pueda dar por Teams. De todas formas, Mayor está haciendo la solicitud. Creo que tienen una reunión para poder coordinar lo de los exámenes, para que se pueda hacer por Moodle, ¿no? De todas formas, les voy a indicar la modalidad ya hasta el día viernes, para que tengamos clara cuál va a ser la plataforma que vamos a utilizar. No sé la verdad si es que restrinja Moodle, pero si se restringe, si solamente nos indican que demos por Teams, vamos a dar el examen por Teams. No hemos hecho ninguna actividad por Teams, pero ya han debido utilizar la plataforma y para envío de tareas en otra asignatura, ¿no? Entonces no creo que tengan inconveniente. Vamos por el ejemplo 6.17. ¿Puede leer el enunciado, por favor? Chaiko. Sí, una válvula en una instalación intermitente es corrida a 7500 pies, donde la temperatura es de 190 Fahrenheit y la presión de producción es de 400 psi. La presión del gas de inyección en superficie es de 900 psi, con una gravedad específica de 0,8. La válvula es Camco J20 con un puerto de media pulgada. AB es igual a 0,77 y AB pequeña 0,2 pulgada cuadrada. Determine la presión de apertura, la profundidad de la válvula, la presión de cierre a la profundidad de la válvula. Bien, gracias. Vamos a considerar el ejercicio. Hay que determinar la presión de apertura y presión de cierre, ¿no? Nos da la profundidad de la válvula, cuál va a ser la temperatura de esa profundidad, cuál es la presión de producción. Además nos dice con qué presión se inyecta el gas desde superficie. Se está inyectando con 90 psi en superficie. La gravedad del gas inyectado es de 0,8. La válvula nos da la especificación técnica de la válvula, es de media pulgada, el área del bellow es 0,77 y el área de la válvula, del puerto de la válvula, es de 0,2 pulgadas cuadradas, ¿no? Voy a copiar este ejercicio. Bien, tenemos el enunciado y vamos a analizar las ecuaciones. Tenemos que calcular la presión de apertura y cierre. Veamos la ecuación de la presión de cierre y presión de apertura. Para la presión de apertura necesitamos la presión del domo y la presión de producción. ¿Qué presiones tenemos? ¿Cuál nos faltaría? La presión de inyección, Inge. Sí, la presión de inyección sería nuestra incógnita, ¿no? La presión de producción nos dice que la presión de producción es de 400 psi, ¿no? Esta presión tenemos. La relación entre el área del bellow y el área del puerto de la válvula, R, también ya tenemos como dato. Perdón, la presión de producción, esto lo voy a borrar. Presión de producción tenemos como dato, R tenemos como dato, nos faltaría la presión del domo, ¿no? Y esta presión del domo lo podemos calcular con la fórmula que hemos mencionado más abajo. Esta es la ecuación para el cálculo de la presión del domo. La presión del domo es igual a la presión de inyección para la apertura de la válvula por 1 menos R más la presión de producción por R. Como mencionábamos, la presión de producción ya nos da de dato, R se puede calcular por la división de las áreas
y la presión de inyección para la apertura es la que no tenemos. De todas formas, nos da la presión de inyección en superficie y nos está dando la gravedad específica de la válvula. Con estos dos valores podemos calcular cuál va a ser la presión con la que ese gas que es enviado desde superficie va a llegar hasta la profundidad de asentamiento de la válvula. Vamos a tratar de hacer la gráfica. El gas se va a inyectar desde superficie con una presión, nos indica, de 900 psi. En superficie va a tener una presión de 900 psi. Esta presión de 900 psi será la misma al llegar a la profundidad de la válvula. ¿Tendremos la misma presión a la profundidad de la válvula? No, creo que cambia. No, Inge, no no. es la misma. No es la misma porque una de las características es que la temperatura en fondo va a ser mayor, ¿no? Nos está dando aquí la temperatura de 190 grados Fahrenheit. Y otra es que al tener una columna de fluido, bueno, en este caso no sería gas, tenemos entonces la temperatura, principalmente, la temperatura que va a afectar a la presión con la que el gas va a estar ingresando al pozo por el espacio anular y después hacia la tubería. El factor que afecta, sobre todo para que esta presión no sea la misma en fondo, es la temperatura. La presión es directamente proporcional a la temperatura. Por lo tanto, si la temperatura aumenta, esta presión también va a aumentar. Esta presión de inyección que se tiene desde superficie va a ser la presión de apertura. Esta presión de apertura es la presión del gas a la profundidad de asentamiento de la válvula, a esta profundidad. La presión de inyección para la apertura es la presión del gas a la profundidad de asentamiento de la válvula. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular esta presión de superficie, cuánto incrementará hasta llegar a la válvula. Y esa va a ser la presión de apertura. ¿Cómo calculamos eso? Ya en el siguiente capítulo vamos a hacer el cálculo más preciso, pero uno de los métodos para poder determinar cómo incrementa la presión es a través de una gráfica de gradiente de presión. En la gráfica de gradiente de presión tenemos la presión de gas en superficie, su gravedad específica en cada una de las líneas y en el eje Y tenemos el gradiente de presión, expresado en PSI por cada 1000 pies. La presión en superficie en nuestro caso es 900 PSI. Pero la escala, si podemos ver la escala en la gráfica, está en PSIAs. Por lo tanto, debemos considerar el incremento de 14.7, ¿no? 914.7 lo intersectamos con la gravedad específica del gas, que sería 0,8, y determinamos su gradiente. Esta gráfica ya la tienen en Moodle, está cargada en el mismo archivo que tenían, que estaba en Word, de las propiedades de las válvulas, si no me equivoco, no recuerdo si tenía ese título. Condiciones de las válvulas, ese era el título. Ya está actualizado, ¿no? Tenían el mismo archivo para un ejercicio anterior, pero sobre ese mismo archivo ya se ha actualizado y ya tienen esta gráfica. Veamos entonces la gráfica del gradiente. Tenemos 914.7 en PSIA, lo intersectamos con la gravedad específica de 0,8 y encontramos el gradiente de presión. Vamos a ampliarlo un poco y el gradiente está por encima de los 35 PSI por cada 1000 pies. 35 y es un poco menor a los 36, ¿no? 35, 36, podría ser 35,7 aproximadamente, este gradiente de presión. Leyendo este gradiente de la gráfica, lo voy a copiar acá, el gradiente. $35.7 PSI por cada 1000 pies.
35.7 psi por cada 1000 pies. Este es el gradiente de presión. Teniendo el gradiente de presión, podemos determinar cuál va a ser la presión del gas al llegar a la profundidad de asentamiento de la válvula. Entonces, la presión del gas en superficie es de 900 psiG. Vamos a transformarlo a PSIAs, dado que este gradiente está considerando unidades absolutas, ¿no? Recordemos la gráfica, presión de superficie en PSIAs y el gradiente también va a ser en PSIA. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a considerar los 900 psiG expresado en PSIA 914.7 más el gradiente 35.7 dividido entre los 1000 pies y lo multiplicamos por la profundidad de asentamiento de la válvula. El enunciado nos dice que la válvula es corrida a 7500 pies. Esta válvula es instalada a 7500. Lo multiplicamos por 7500 y el resultado va a estar en PSIA. ¿Cuánto nos dará ese resultado? $1,182, ingeniero. .45. Sí, gracias. Ahorita lo voy a expresar en decimales. Ahora sí, 1182.45. Esa es la presión con la que el gas va a llegar a la profundidad de la válvula. El gas es inyectado en superficie a 900 psiG y al llegar a la profundidad de la válvula va a alcanzar los 1182.45 PSIA, ¿no? Esta es la presión de apertura, PIO, presión de apertura. Aquí lo voy a escribir, PIO, presión de apertura de la válvula. Ahora sí, con este dato calculado podemos determinar cuál va a ser la presión de apertura y presión de cierre. Veamos las ecuaciones nuevamente. Debemos calcular la constante geométrica R. R es el área del puerto de la válvula, área del puerto de la válvula sobre el área del bellow. Área del puerto de la válvula, el ejercicio nos indica que es 0,2. Área del bellow, 0,77. ¿Esa división cuánto da? $0.26. Correcto, 0,26. Una vez que tenemos la presión de apertura y R, podemos calcular la presión del domo. Inicialmente, la presión del domo. Ya tenemos la presión de apertura. Este es el inciso A. La presión de apertura a la profundidad de la válvula. Ya hemos cumplido con el inciso A. La presión de apertura es 1182.45 PSIA. Vamos por la presión de cierre. La presión de cierre la calculamos con la ecuación de la presión del domo, ¿no? Si vemos la ecuación para la presión de cierre, presión de inyección para el cierre es igual a la presión del domo. La presión del domo va a ser la presión de apertura 1182.45 por 1 menos R, 0.26, más la presión de producción. La presión de producción, estamos utilizando PSIAs, así que esta presión de producción también vamos a expresarla en PSIA. Presión de producción es de 400 psiG. 414.7 por R, 0.26. ¿Cuánto es la presión del domo? $982.884. 835 tengo. 35. Sí, Bien, sale redondea. 35. 835, ingeniero. Gracias. Ya tenemos entonces el cálculo y el resultado para la presión de apertura y la presión de cierre, ¿no? Ese es el ejercicio. No sé si hay alguna pregunta. Hasta acá se va a abarcar el contenido para el segundo parcial, hasta este ejercicio, ¿no? El segundo parcial abarcan los capítulos 4, 5 y 6.
en el capítulo 6 hasta este ejercicio. Bien, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí. El segundo parte va a abarcar este presión capítulo. de cierre se refiere a la presión de domo, entonces. Correcto. Para las válvulas IPO, la presión de cierre es igual a la presión del domo. Ay, Dije, en la parte de la presión de apertura, hay una parte donde dice 35.7 sobre 1000. Esa condición de 1000, ¿lo sacó de la gráfica? Sí, en la gráfica le indica que tiene que estar, o sea, el gradiente está dividido entre 1000. Está bien, Vamos a ver la gráfica. Dice, el gradiente de presión que estamos leyendo está en PSI por cada 1000 pies. está bien dicho. ¿Pregunta? Bien, si no hay más consultas, les repito, hasta acá va a ser el segundo parcial, capítulos 4, 5 y 6. Vamos a continuar con el avance del siguiente capítulo, que ya correspondería al examen final. El siguiente capítulo es sobre sistema de bombeo neumático en flujo continuo. Lo que vamos a abarcar principalmente en este capítulo es el diseño de un sistema gas lift, no para flujo continuo. El diseño de un sistema gas lift para flujo continuo. Este diseño es más gráfico. Por lo tanto, para la siguiente clase voy a requerir que ustedes puedan tener a disposición ya sea un papel milimetrado, si es que lo tuvieran, ¿no? Un papel milimetrado o hojas cuadriculadas. Les voy a enviar la escala que deben de utilizar, pero por el momento les indico eso, ¿no? Que ya sea un papel milimetrado o una hoja cuadriculada. Es más gráfico. Por lo tanto, voy a necesitar que ustedes me sigan con su gráfica, ¿no? Y vayan graficando junto conmigo. Necesitan reglas, necesitan diferentes colores para poder hacer sus gráficas. Tal vez se podría hacer en computadora, pero en un inicio no se va a comprender muy bien si es que directamente lo hacemos en computadora y no lo hacemos de forma manual, ¿no? Por eso les pido que tengan eso a disposición para empezar a hacerlo de forma manual y comprender mejor el método, y después veamos si lo podemos hacer en computadora. Vamos con el subtítulo 7.1, Introducción. ¿Puede leer la diapositiva, por favor, Butrón? Claro, Inge. Introducción. El sistema continuo es el más utilizado. El diseño de un sistema gas lift requiere de la determinación de la presión de gas en el casing o el tubing, a la profundidad específica de una válvula cuando se conoce la presión de inyección. El diseñador también debe determinar el volumen de gas que puede ser entregado a la tubería a través de una válvula para obtener la relación gas-petróleo apropiada para elevar el fluido a la superficie. La inyección de gas provoca el incremento de la relación gas-petróleo GOR. Esto resulta en la disminución del gradiente de flujo. Gracias. En el diseño, dos factores importantes que se deben tomar en cuenta son la presión de gas, que habíamos visto de forma rápida y de forma sencilla, cómo poder calcular cuánto representa esta presión a la profundidad de la válvula. Y otro aspecto importante es determinar adecuadamente el volumen de gas. ¿Cómo afecta el volumen? El volumen afecta a la relación gas-petróleo, ¿no? Estamos inyectando gas hacia la tubería de producción y este gas se está disolviendo en el líquido. Por lo tanto, se está generando o está incrementando la relación gas-petróleo. Pero en cuanto incrementará esta relación gas-petróleo, es posible que lleguemos a una relación gas-petróleo muy alta, y si fuese muy alta, en lugar de incrementar la producción, haríamos que disminuya, ¿no? Si fuera un pozo fluyente. O si esa relación gas-petróleo es muy baja, no va a afectar tanto a la producción, el que inyectemos gas, ¿no? Entonces es muy importante
determinar qué volumen de gas se va a inyectar, porque este volumen afecta la relación gas-petróleo. Y esta relación gas-petróleo a la vez afecta a la disminución de la presión de fondo fluyente. Para iniciar el proceso gas lift se requiere de descargar el espacio anular. El sistema gas lift y un sistema de levantamiento artificial se aplican en general después de que un pozo haya producido un cierto tiempo, ¿no? Después de que un pozo ha producido por flujo natural. Después de esto, cuando el pozo produce por flujo natural, el espacio anular, ¿qué fluido contiene? En la terminación de pozos, si el pozo está produciendo por flujo natural, ¿qué fluido se encuentra en el espacio anular? ¿Qué fluido estará en el espacio anular? En un flujo natural, en un pozo fluyente. ¿Agua, Inge? No solo agua, podría ser una salmuera, ¿no? El fluido que está en el espacio anular tiene que ser un fluido de completación. Y vamos a ver alguna gráfica que tengo por acá. Acá está. En el espacio anular se encuentra un fluido de completación, ¿no? Que puede ser una salmuera, el fluido de completación. Y para poder inyectar el gas necesitamos evacuar este fluido de completación. El espacio anular debería estar lleno de gas para poder inyectar gas lift hasta la válvula que esté más cerca de los valeos. Inicialmente, después de que el pozo ha producido por flujo natural, el espacio anular está lleno de fluido de completación. Y este fluido de completación hay que evacuarlo, hay que removerlo, hay que elevarlo a superficie para que el espacio anular quede libre para la inyección de gas. Si es que el espacio anular continúa con este fluido de completación, no vamos a poder inyectar gas, ¿no? Entonces se debe evacuar inicialmente este fluido de completación. Para iniciar el proceso gas lift se requiere descargar el espacio anular bajo un procedimiento de unloading. El descargar o el remover el fluido de completación del espacio anular se denomina unloading. Es un proceso de descarga, debido a que la presión de inyección de gas no es suficiente para alcanzar el punto de inyección, inferior de inyección. Usualmente el punto de operación es el más profundo, ¿no? Vamos a ver este video y nos va a aclarar mejor cómo se hace esta evacuación del fluido de completación. ¿Se puede ver? ¿Es fluido el video? Sí, que se ve. Ya. Lo que está mostrando acá es un modelo de un sistema de levantamiento artificial por gas lift. Y en este modelo demuestra los parámetros tanto de caudal como de caudal de inyección de gas, caudal de producción, cambios de temperatura, cambios de presión. Es un modelo bastante interesante. Y acá vamos a ver cómo se realiza el proceso de unloading. En una condición inicial, el pozo ya no estaría produciendo y en el espacio anular está quedando todavía ese fluido de completación. Entonces, el gas que se va inyectando, como pueden ver, se va inyectando gas y el fluido del espacio anular se está evacuando, ¿no? Por la misma tubería.
Una vez que se llega a la profundidad de alguna válvula, el gas ya comienza a ingresar a la tubería de producción, ¿no? Y mientras tanto se sigue inyectando gas, evacuando este fluido que se encontraba en el espacio anular. Y mientras se va descargando el fluido del casing, lo que se hace es llegar cada vez más a la válvula que se encuentra a mayor profundidad. ¿No? Como podemos ver, se está descargando el fluido del espacio anular y se va alcanzando cada vez más a la profundidad de la válvula de asentamiento. No, ahí se puede ver de forma clara cómo se realiza este procedimiento de descarga. En este otro video vamos a ver algo similar. Se tiene el gas inyectado desde superficie por el espacio anular y este gas, al ser inyectado por el espacio anular, tiene que descargar ese fluido que se encontraba en el anular, el fluido de completación. La inyección de gas va a hacer que el fluido se descargue por la misma tubería de producción. Al empezar este procedimiento de descarga, todas las válvulas gas lift están abiertas. Todas las válvulas están abiertas. Acá se puede ver la válvula 1 asentada a una profundidad de 1750 pies, está abierta. A medida que va descendiendo el gas y descargando o evacuando el fluido del espacio anular, se alcanza la siguiente válvula, se alcanza la profundidad de la siguiente válvula y de forma paulatina se van cerrando las válvulas que estaban por encima. Como se puede ver acá, ya cuando hemos alcanzado la profundidad de la segunda válvula, se continúa descargando el fluido de completación y la válvula 1 se cierra. Mientras se va alcanzando cada vez más la profundidad de las siguientes válvulas, se va cerrando de forma paulatina las válvulas anteriores, ¿no? Ahora ya se ha cerrado la válvula 2. Esta forma en la que podemos hacer la descarga del fluido del espacio anular, el fluido de completación que estaba en el espacio anular, y de forma paulatina poder tener la inyección de gas hacia la válvula operadora, que como mencionábamos generalmente es la que está más a mayor profundidad, y ya poder proceder con el procedimiento de gas lift, ¿no? Acá se puede ver el fluido que se encuentra en color celeste es el fluido de completación. Y ya el fluido de producción o el hidrocarburo como tal está en color azul, ¿no? Este color medio verde, medio celeste es el fluido de completación y el que está en color azul ya es el fluido de producción. Una vez que se alcanza la profundidad de asentamiento, ya vamos a empezar a producir el hidrocarburo, ¿no? Inicialmente debemos descargar el fluido de completación. En esta gráfica se va a ver el gradiente de cada uno de los fluidos que se encuentran tanto en la tubería como en el espacio anular. Como les había mencionado, para poder hacer la descarga del fluido de completación, la válvula está abierta. Cada una de estas válvulas va a estar abierta. Vamos a tener el fluido de completación tanto en el espacio anular como en la tubería. En ambos, en el espacio anular y en la tubería, vamos a tener fluido de completación antes de iniciar el proceso gas lift. Por lo tanto, el gradiente de presión para el espacio anular y la tubería va a ser el mismo. Tenemos acá una gráfica del gradiente de presión, profundidad vertical verdadera
en pies versus presión. Esta es la presión en cabeza de pozo, presión en el wellhead, presión en cabeza. Y a medida que se va profundizando, la presión va a incrementar, ¿no? Eso representa esta línea o este gradiente. La presión en cabeza, y a medida que se va profundizando, esta presión va a incrementar hasta alcanzar la presión en fondo de pozo, bottom hole. Tenemos en esta primera región este espacio, que es la presión en cabeza de pozo, presión en el wellhead, y el gradiente de cómo va incrementando la presión del fluido a medida que se va profundizando. Esta es representada por la presión hidrostática hasta el fondo de pozo, ¿no? Esta presión de cabeza incrementa debido al peso de la columna de fluido que se tiene hasta llegar a fondo de pozo. Este punto representa la presión de inyección de gas para poder abrir una válvula. Presión de inyección PIO, presión de inyección de gas para poder abrir las válvulas. Esta presión de inyección, si es que consideramos un gradiente también, llegaría a una presión de inyección a la profundidad, pero como se puede ver, esta presión de inyección que alcanzaría la presión desde superficie no lograría llegar a fondo de pozo. ¿Qué significa esto? Que si es que utilizáramos la presión de inyección de gas desde superficie, por ejemplo, en el ejercicio que acabamos de hacer, 900 psi, y el espacio anular está lleno de fluido de completación, con esa presión no vamos a lograr llegar hasta la válvula de operación, hasta la última válvula, no la vamos a alcanzar. Eso significa este gradiente. Con una presión de inyección con la que se opera normalmente, por ejemplo los 900 psi, si el espacio anular está lleno del fluido de completación, esta presión no va a ser suficiente para que el gas llegue a la profundidad de asentamiento de la válvula. Es por eso que se debe hacer de forma paulatina la descarga del fluido del espacio anular. Si es que quisiéramos que de una sola vez, sin hacer la descarga de forma paulatina, si es que quisiéramos que de una sola vez llegue este gas inyectado hasta la profundidad de asentamiento de la válvula, esta presión tendría que ser demasiado alta. Y para subir esta presión en esa magnitud necesitaríamos un compresor de mucha capacidad y eso incrementaría demasiado los costos. Es por eso que se utilizan las otras válvulas gas lift, ¿no? Tal vez alguno se ha preguntado si es que solamente se utiliza la última válvula para el sistema gas lift, ¿por qué se tendrían las válvulas 1 y 2 si solamente utilizo la 3? Y las válvulas 1 y 2 son para poder descargar el fluido del espacio anular de forma paulatina. No se puede descargar este fluido de golpe. ¿Por qué? Porque la presión, para hacerlo de golpe, la presión de inyección debería ser demasiado alta para poder llegar en una sola vez hasta la válvula 3. Pero debido a los costos que implicaría subir tanto esta presión, se hace de forma paulatina, ¿no? La descarga del fluido del espacio anular se hace de forma paulatina. Ese es el procedimiento que vamos a analizar ahora. La presión de inyección de gas en fondo es menor a la presión de fondo de pozo, por lo cual no se alcanzaría a la profundidad de fondo de pozo con el gas inyectado. Como les decía, si utilizáramos los 900 psi, por ejemplo, que se utilizan normalmente para la inyección de gas hasta la profundidad de asentamiento, esa presión no sería suficiente para poder descargar este fluido que se encontraba en el espacio anular. Si quisiéramos descargar en una sola vez el fluido del espacio anular, la presión de inyección tendría que ser demasiado alta y eso implicaría demasiados costos para la compresión. La presión de inyección requerida en superficie para llegar hasta la profundidad de fondo de pozo, presión que requeriría un compresor de mayor capacidad e incrementaría mucho los costos. Por lo tanto, se hace de forma paulatina la descarga. Acá vamos a ver cómo varía este gradiente de presión a medida que se va inyectando el gas y a medida que el gas alcanza cada válvula. Como hemos mencionado, todas estas válvulas, en este ejemplo tenemos 4,
Todas estas válvulas están inicialmente abiertas. Es decir, que el fluido de completación se va a encontrar tanto en la tubería como en el espacio anular. Y el gradiente de fluido, por lo tanto, en la tubería y en el espacio anular es el mismo. El casing, el gradiente del casing está representado por la línea roja y el gradiente del tubing por la línea azul. A medida que se va inyectando gas, se puede ver que el gradiente del espacio anular cambia, ¿no? Porque ya no tenemos tanta cantidad de líquido. El gradiente del fluido del espacio anular cambia. Llegamos a la primera válvula, el gradiente del espacio anular cambia y como el gas ya ha ingresado a la tubería de producción, también el gradiente de fluido de la tubería comienza a cambiar. Existe una disminución del gradiente por la disminución de la densidad del fluido debido al incremento de la relación gas-petróleo. Al ingresar el gas a la tubería de producción, aumenta la relación gas-petróleo. Por lo tanto, la densidad del fluido disminuye y su gradiente de presión va a disminuir. A medida que se va profundizando, como se puede ver, el gradiente del casing va cambiando y también a medida que el gas ingresa a la tubería de producción, aumenta la relación gas-petróleo y el gradiente de la tubería cambia, ¿no? Como se puede ver en cada esquema que vemos, este es el gradiente del casing y el gradiente de la tubería de producción, que de forma paulatina va cambiando. Este análisis de gradiente es el que nosotros vamos a utilizar para poder hacer el diseño de un sistema gas lift. Es por eso que les decía que les voy a indicar la escala que van a utilizar para poder hacer este diseño. Les anticipo que vamos a tener en el eje X la presión y en el eje Y la profundidad. Esta es la forma en la que ustedes tienen que empezar su gráfica, iniciando con los ejes de presión en X y profundidad en Y, ¿no? Considerando desde 0 y con un incremento hacia abajo. Vamos con el punto 7.2. No sé si hay alguna pregunta hasta ese punto. Presión de gas a una profundidad determinada. ¿Puede leerlo, por favor, Aguilera? Presión de gas a una profundidad determinada. El gas se expande con incremento de temperatura y se contrae al disminuirla. Uno de los cálculos más importantes requeridos en el diseño de gas lift es la determinación de la presión de gas a una profundidad determinada. Gracias. Habíamos mencionado que si aumenta la temperatura, al llegar a fondo, la presión de gas también va a incrementar. Si bien inyectamos el gas con una determinada presión en superficie, al llegar a la profundidad de la válvula, esta presión incrementa. ¿Por qué? Porque la temperatura va a incrementar. Habíamos visto esta gráfica para poder determinar cuál es ese gradiente de presión, es decir, en qué proporción incrementa esa presión. Considerando la presión de superficie, la intersectamos con la gravedad específica y obtenemos esa proporción del incremento. Pero este no es el método más adecuado, este es solo para poder hacer una aproximación rápida de cómo incrementaría esa presión. De forma más exacta podemos determinar esa presión considerando estas ecuaciones, ¿no? Tenemos la presión a la profundidad de asentamiento de la válvula es igual a la presión en superficie por E elevado a la gravedad específica por la profundidad sobre 53.34, temperatura promedio y el coeficiente de compresibilidad Z promedio. Z promedio es calculado a la temperatura promedio y a la presión promedio. Para este caso, la ecuación, las presiones están en PSI, la longitud en pies, la temperatura en Rankine y para Z, temperatura en Rankine y presión en PSI. Se puede expresar también en unidades métricas. Esta es la ecuación para las unidades métricas. El coeficiente es el que cambia, ¿no? Aquí tenemos 53.34, por el otro lado 29.28.
Entonces, en esta ecuación, lo que se debe hacer es determinar Z para poder calcular cuál va a ser la presión a la profundidad de asentamiento de la válvula, este coeficiente de compresibilidad. El coeficiente de compresibilidad depende de la temperatura promedio. ¿Promedio entre qué? Entre superficie y fondo. Temperatura de superficie más la temperatura de fondo entre 2. Y depende de la presión promedio. ¿Presión promedio entre qué puntos? Entre superficie y fondo. Presión de superficie más la presión en fondo entre 2. Pero ¿qué es lo que queremos calcular? Justamente se quiere calcular la presión en fondo. Para calcular la presión en fondo necesitamos Z. Y para Z necesito la presión de fondo para hacer el promedio. Para Z necesito esa presión promedio que va a ser igual a la presión en superficie. Lo vamos a hacer mejor. Z depende de esta presión promedio, que es igual a la presión en superficie más la presión en fondo entre 2. Z depende de esta presión promedio, que va a ser la presión a la profundidad o la presión en superficie más la presión en fondo entre 2. Z depende de la presión en fondo, pero lo que quiero calcular es la presión de fondo. Por lo tanto, es un procedimiento iterativo, ¿no? Quiero calcular la presión de fondo, pero Z depende de esa presión. O sea que tengo dos variables dentro de la misma ecuación, dos mismas variables en la misma ecuación. Y de un solo cálculo no se puede resolver. Por lo tanto, es un procedimiento iterativo. L es la profundidad vertical verdadera, como habíamos mencionado, y determinar Z en función a la presión promedio y temperatura promedio requiere de un procedimiento de prueba y error, ya que no se conoce la presión de fondo y Z depende de esa presión de fondo. Existen algunas aproximaciones que nos ayudan a simplificar este cálculo para que no sea iterativo. Sin embargo, estas ecuaciones que podemos ver solamente se aplican si la gravedad específica del gas es de 0,65, si el gradiente geotérmico es de 1.6 grados Fahrenheit por cada 100 pies y si la temperatura de superficie es de 70 grados Fahrenheit. Son condiciones bastante específicas, sin embargo, son condiciones comunes que se pueden tener para un sistema gas lift, ¿no? La gravedad específica es 0,65, gradiente geotérmico 1.6 grados Fahrenheit por cada 100 pies y la temperatura en superficie de 70 grados Fahrenheit. Si se cumplen estas condiciones, ya no necesitaríamos el cálculo de Z y podemos calcular mediante estas expresiones cuál sería la presión a la profundidad de asentamiento de la válvula. Presión a la profundidad de asentamiento, presión en superficie, más 2.3, presión en superficie sobre 100 por la longitud sobre 1000. Es una ecuación más sencilla que solamente depende de la presión de inyección en superficie y de la longitud o la profundidad de asentamiento de la válvula. No depende de Z, no depende de otros parámetros, pero se tienen que cumplir sí o sí estas condiciones, ¿no? ¿Se tienen que cumplir las tres condiciones, Inge? Sí, las tres. Si es que no se cumplieran estas tres condiciones, necesitaríamos hacer el cálculo de Z por la otra ecuación que hemos visto. También existen gráficas de otro tipo, considerando gradiente de presión también, pero estas gráficas son o consideran una temperatura específica. No, en este caso la temperatura es de 128 grados Fahrenheit. Tenemos una gráfica específica por cada temperatura y eso hace que podamos manejar demasiadas gráficas para poder calcular solamente este gradiente. Esta gráfica específica es para una temperatura de 128 grados Fahrenheit. Para determinar la temperatura promedio, es la suma de la temperatura en fondo más la temperatura en superficie entre 2. Lo mismo para la presión promedio, presión en el fondo más la presión en superficie entre 2.
Si es que no tuviéramos la temperatura en fondo, lo podemos determinar, la temperatura en fondo la podemos determinar con el gradiente geotérmico. La temperatura en fondo va a ser igual a la temperatura en superficie más la temperatura que el gradiente geotérmico por la longitud. Temperatura en superficie más el gradiente geotérmico por la longitud. Resolvamos el siguiente ejemplo. Se tiene un pozo con un gas de gravedad específica 0,7. Esta es la gravedad del gas de inyección. La presión atmosférica es 14,7. La presión de inyección en superficie es de 1000 psigs. La profundidad vertical verdadera 8000 pies. Temperatura de gas en cabeza de pozos 80 grados Fahrenheit. Temperatura a 8000 pies 200 grados Fahrenheit. Se debe determinar la presión de gas a la profundidad de 8000 pies. Ya podemos notar que no cumplimos con las condiciones que nos decía la ecuación más sencilla. La gravedad no es 0,65, en este caso es 0,7. Y la temperatura en superficie estamos con 80 en este caso. Por lo tanto, hay que utilizar el método iterativo, la ecuación que es iterativa. Resolvamos el ejercicio entonces. Debemos calcular Z. Para calcular Z hay que calcular la temperatura pseudocrítica, presión pseudocrítica y esas condiciones pseudo reducidas también. Voy a copiar el enunciado acá. La ecuación. Bien, ¿con qué datos contamos? Tenemos la presión en superficie. Nos indica que la presión en superficie es de 1000 psigs. La presión de superficie ya la tenemos. Para poder reemplazar en la ecuación, las presiones deberían estar en PSIAs. Ojo que tengo que hacer esa transformación de unidades. Veamos qué datos más se necesitan. Gravedad específica tenemos de dato es de 0,7. La profundidad tenemos de dato 8000 pies. Temperatura promedio vamos a calcular y finalmente Z. Empecemos con el cálculo de la temperatura promedio. ¿Cuánto es la temperatura promedio? 140, ingeniero. En Fahrenheit, ¿no? Sí. Más 200 entre 2. Sí, 140. Ahora lo voy a... 140 grados Fahrenheit. En grados Rankine, ¿cuánto es? 140 más 460. 600. En grados Fahrenheit tendríamos la temperatura promedio de 600 Rankine. En Fahrenheit, 140 grados Fahrenheit y en Rankine, 600 grados Rankine. Esa es la temperatura promedio. No tenemos una presión de fondo para poder calcular una presión promedio. Por lo tanto, se debe empezar el procedimiento iterativo. Para empezar a iterar, tengo que asumir una presión en fondo. Una ecuación que nos ayuda a poder empezar a calcular y asumir esta presión de fondo es la siguiente. Para calcular la presión en fondo podemos utilizar esta ecuación para una primera iteración. El valor asumido de la presión de fondo lo podemos calcular con esta ecuación. En esta ecuación vemos la presión a la profundidad de la válvula, presión en fondo, es igual a la presión en superficie más 2.5 por 10 a la menos 5 presión
en superficie por la profundidad de asentamiento de la válvula. Entonces hagamos el cálculo. Presión en fondo es igual a la presión en superficie. Vamos a utilizar en todos los casos unidades de PSI-A. Presión en superficie nos indica el enunciado que es de 1000 PSIGs, la presión de inyección en superficie. Voy a tomar ese valor, 1014.7 en PSI-A, más 2.5 por 10 elevado a la menos 5 la presión en superficie 1014.7 por la profundidad 8000 pies. ¿Cuánto es la primera estimación de la presión en fondo? ¿1217.64? Sí, está bien. 1217.64 PSI-A. Este es el primer valor asumido de la presión en fondo. Ahora vamos a calcular como siguiente paso presión promedio. Una vez que ya tenemos el valor asumido de la presión en fondo, calculemos la presión promedio. Presión promedio es igual a la presión en superficie más la presión en fondo entre 2. Entonces tenemos en superficie ¿está bien? La temperatura pseudocrítica. Inge, la gravedad específica no era 0,7. Sí, 0,7, sí, correcto. Ahora lo modifico. Inge, una dudita. Hacemos todo este proceso iterativo porque la gravedad específica no es 0,65, ¿verdad? Sí, es un cálculo más exacto, ¿no? Las otras ecuaciones se pueden usar solo cuando se cumplen esas condiciones, pero como no cumplimos ni con la gravedad específica ni con la temperatura de superficie, hay que hacer este cálculo. Ya, gracias. Bien, ¿están bien las condiciones pseudocríticas? Sí, ingeniero. Bien, Sí. ya teniendo las condiciones pseudocríticas, calculamos las pseudoreducidas. Temperatura pseudoreducida. Va a ser la temperatura promedio 600 sobre la temperatura pseudocrítica 389.375.
Lo mismo con la presión pseudo reducida. Presión promedio que acabamos de calcular, 1116.17 dividido entre la presión pseudocrítica, 669.125. Esa es la presión pseudo reducida, 1.668. Pueden calcular Z, por favor, por la correlación de Papay. En este caso no va a ser necesario utilizar la gráfica de Z, dado que si bien es más precisa esta gráfica, vamos a tener de resultados diferentes. Prefiero que utilicemos la correlación de Papay. ¿Recuerdan la correlación? Creo que también hay una aplicación para utilizar esa ecuación, ¿no? No la tengo acá, la de Papay. Si tienen ya la ecuación de Papay, ahorita les muestro. Podemos calcular Z por esa correlación. Esa es la correlación de Papay para calcular Z de forma analítica y no necesariamente de forma gráfica. Vamos a utilizar esta ecuación para poder calcular Z. Reemplazamos los datos, por favor, y si ya tienen el resultado me van a indicar. Mm, 0.862. Correcto, 0.862. Teniendo Z, reemplazamos finalmente en la primera ecuación. Presión a la profundidad va a ser la presión en superficie 1014.7 por E elevado a la gravedad específica 0,7 por la profundidad 8000 pies. Sí, si no me equivoco, sí, los 8000 pies. $8,000 sobre 53.34 por la temperatura promedio en Rankine 600 por el coeficiente de compresibilidad 0.862. ¿Cuánto es la presión a la profundidad? Pueden corroborar el resultado. 1243.07. ¿Sí? ¿Es correcto? Sí, eso sale. Bien, Sí. gracias. Considerando tres cifras significativas, 1243.60697. La presión asumida era 1217.64. La calculada 1243. Como no son iguales, tenemos que hacer la iteración. La segunda iteración, esta es la primera. Vamos por la siguiente iteración. El valor de presión asumida va a ser 1243.0697. Esta va a ser mi presión asumida. Y hacemos los cálculos nuevamente. Con esa presión asumida, debo determinar la presión promedio. Teniendo la presión promedio, calculo la presión pseudo reducida. La temperatura se va a mantener, no va a cambiar. Las condiciones pseudocríticas se van a mantener, dado que no dependen de la presión, solo dependen de la gravedad específica.
Calculo la presión pseudo reducida, con esa nueva presión vuelvo a calcular Z y después la presión en fondo. Voy a hacer el cálculo rápidamente y ya les pediría que después, terminando este ejercicio, ustedes puedan resolver el ejercicio que está en Moodle. El ejercicio de Moodle lo tienen que entregar hasta las 10. La entrega es hasta las 10. Voy a hacer el cálculo rápidamente para que tengamos la solución, pero no sé si hay alguna duda sobre el procedimiento que acabo de explicar. Inge, ¿Sí? la presión obtenida, que era de 1243,07, ¿tiene que cumplir a la presión de inyección? No, a la presión. Sí, esta presión calculada tiene que ser igual a la presión asumida. 1217 era la primera presión asumida. Y esta debería ser igual a la calculada, 1243. Como no son iguales, debemos iterar. Para la iteración, voy a directamente considerar como presión asumida esta presión. Presión asumida 1243.0697. Esta va a ser la presión asumida. Y con esta presión vamos a hacer los cálculos. Con esta presión determinamos la presión promedio, que va a ser la presión en superficie más la presión en fondo. En este caso la presión en fondo es 1243.0697. La presión promedio será 1128.885. Temperatura pseudocrítica y presión pseudocrítica, como les he mencionado, no cambian porque no dependen de la presión, solo dependen de la gravedad específica y esta gravedad no está cambiando. La temperatura pseudoreducida no va a cambiar porque la temperatura en superficie y fondo son valores fijos que ya nos da el ejercicio. Presión pseudoreducida sí cambia. Es la presión promedio, la nueva que estamos calculando, 1128.885 sobre la presión pseudocrítica. La nueva presión pseudoreducida es 1.687. Esta presión la reemplazo en Z, 1.687. Y acá también 1.687. El nuevo valor de Z es 0.861. Este valor finalmente lo reemplazo en la ecuación de el cálculo de la presión a la profundidad especificada, ¿no? Bien, esta ecuación no la puedo copiar ahora, es la presión en superficie 1114.7 por E elevado a la gravedad específica por la profundidad sobre la constante 53.34 por la temperatura promedio por Z. En este caso Z es 0.861. Mi valor calculado de presión es de 1243.363, ¿no? Si lo redondeo con 3 cifras significativas, 1243.363. La presión asumida era 1243.0697. La calculada 1243.363. Necesito hacer una iteración más para que el valor calculado sea igual al asumido. Completamos la iteración y ahí concluiría el ejercicio. No sé si hay alguna pregunta. Voy a terminar la iteración y les muestro el resultado. Un ejercicio bastante similar es el que ustedes tienen que resolver en Moodle y la entrega es hasta las 10, como les decía. La siguiente iteración, ya la tercera, sería considerar la presión asumida de 1243.363. La presión promedio 1129.034, las condiciones pseudocríticas no cambian, presión pseudoreducida no cambia, temperatura pseudoreducida, perdón, no cambia y la presión pseudoreducida sí va a cambiar. 1129.034 es la presión promedio, la presión pseudoreducida es 1.687.
Como pueden ver, esta presión pseudo reducida y la temperatura pseudo reducida las reemplazamos en Z. Estos dos valores son los mismos que la anterior iteración, por lo tanto Z no va a cambiar y la presión calculada va a ser 1243.363. La presión asumida 1243.363 y la calculada 1243.363. Esta es la presión a la profundidad de asentamiento de la válvula. Con esto concluimos la iteración y el ejercicio. ¿Alguna pregunta? Una consulta. Sí. Presión promedio. No lo escucho bien. Medio calculó con 3,600. La presión promedio en esta última iteración a 363. Sí, gracias. 363. 1129.032. Sí, de todas maneras, la presión pseudo reducida por los decimales no está variando mucho, pero gracias por la corrección. Y Z no va a variar, por lo tanto, la presión a la profundidad no cambia. La presión asumida era 1243.363 y la calculada es 1243.363. Por lo tanto, esa sería la presión a la profundidad de asentamiento de la válvula. Si no hay más consultas, yo les dejaría con el ejercicio en Moodle. Les pido por favor que se dirijan a Moodle y puedan resolver el ejercicio en una hoja y pueden cargar el escaneado en el mismo Moodle. Tienen que cargar escaneado el ejercicio, ¿sí? Un favor, ¿será que puedes subir ese documento del ejercicio para poder guiarnos después? Porque la verdad, yo entré al Moodle a buscar y me perdí cuando ya vi las iteraciones para poder guiarnos, por favor. ¿De hacer? ¿Qué dije? El ejercicio que acabamos de hacer. Sí, por favor, si podías subir como archivo para poder revisarlo y para poder ver, porque hay partes donde me perdí por entrar al Moodle y todo eso me descuidé, perdón. Está bien. Voy a subir ese ejercicio. La iteración, como pueden ver, no es muy larga. De todas formas, voy a ampliar el tiempo de entrega. Tienen 50 minutos. Lo voy a ampliar hasta las 10:10. Por si acaso, ¿no? Si es que tuvieran algún problema en el cargado. Pero ya les dejaría con el ejercicio. Voy a cargar ahora el ejercicio. Lo voy a guardar en un PDF y ya lo van a tener en Moodle. Yo creo que en unos 5 minutos máximo. ¿Está bien? Si no hay más preguntas, les dejo con Moodle. Hasta luego. Y una pregunta, Gracias, ¿lo presentamos en una tabla? Podrían hacerlo también en una tabla. La primera iteración desarrollada y las demás en una tabla puede ser. Gracias, Inge. De nada. Les dejo con Moodle entonces y ahora se lo subo el ejercicio. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge.